Muy bien. Buenos días a todos. Les agradecemos por acompañarnos hoy en este nuevo taller para padres de niños con mielomeningocele. Durante el año hemos tenido otros talleres donde hemos tenido otros invitados, como el caso de la nutricionista, la licenciada Prados. En esta oportunidad estamos muy agradecidos que nos acompaña el doctor Carlos Gargiulo, que es jefe del Servicio de Urología del Hospital de Niños de Tucumán. La idea de que nos acompañe y que conversemos de un tema que los papás muchas veces lo plantean como duda, y es uno de los temas que más nos cuesta sostener en el tiempo el tratamiento, que es la parte urológica. El tema de hoy, a lo que él va a apuntar sobre todo, es cuáles son las alternativas de tratamiento o las soluciones en el manejo de la vejiga neurogénica del niño con mielomeningocele. Él va a hacer su exposición y al final dejamos un espacio para preguntas. Todo lo que sea pregunta de turnos programados, de cuándo van a volver a hacer los integrales, todo eso lo vamos a dejar para otra oportunidad o por privado. Aprovechemos la presencia del doctor y hagamos las preguntas relacionadas con el tema, ¿sí? Y desde ya les agradezco porque veo que hay muchas mamás conectadas. Lo escuchamos, doctor, y gracias por estar presente hoy. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo de Mielo por la invitación. Yo tengo bastante contacto con todos ustedes a través de varios de los especialistas que tienen ustedes en Santiago y a través de todos los pacientes que nos llegan a la consulta. Nosotros recibimos muchos chicos en el hospital y en la práctica privada nuestros, no solamente con pacientes con mielomeningocele, sino con un montón de patologías. Bueno, probablemente quizá porque todavía no tienen un gran desarrollo de lo que es la parte de urología infantil, aunque sí tienen muy buenos nefrólogos, y ahora el doctor Cinquegrani también se está posicionando en el manejo urológico de los pacientes. Pero bueno, desde hace muchos años que tenemos una acción coordinada con la doctora Cecilia Gómez Macedo, con varios de ustedes. Así que bueno, gracias por la invitación y hacerles saber que el hospital siempre está dispuesto para todos ustedes. Yo básicamente lo que pretendo en el día de hoy es, con esta presentación, compartir con ustedes un poco la forma de pensar cómo tenemos respecto de los pacientes que tienen mielomeningocele en nuestro hospital. Básicamente, a manera de una pequeña introducción, quería mostrarles y decirles que hoy vamos a hablar de vejiga, vejiga neurogénica. Me pidieron que hable algo de intestino neurogénico también, pero yo hemos quedado que íbamos a hacer, como dijo la doctora recién, en otros talleres, hablar un poco más de la parte intestinal del problema, aunque sí está muy relacionada con la parte urinaria, pero es preferible hacerlo en otros talleres. Entonces, como pequeña introducción, saber que lo que se refiere a el trastorno neurológico que genera el mielomeningocele lleva a una pérdida de control neurológico de la vejiga y del intestino. Pero entre otras cosas puede tener algunos trastornos en la sensibilidad en distintos lugares del cuerpo, que puede ser parcial o total, y pérdida de movilidad total o parcial de los miembros inferiores. Eso es lo que básicamente tiene un paciente con mielomeningocele a partir de, además de otras cosas. Entonces nosotros vamos a enfocarnos básicamente en el control, en la pérdida del control neurológico de la vejiga y del intestino. Rápidamente, si uno tiene que decir o analizar la anatomía del aparato urinario, como noción general es importante saber que tenemos dos riñones que producen orina. Esa orina se lleva a través de los uréteres a la vejiga y se expulsa hacia afuera a través de la uretra. Todo ese sistema que es el aparato urinario está unido con una serie de cablecitos que son los nervios al sistema nervioso central, que es el que en definitiva va a determinar cómo se maneja, cómo se regula y cómo se ordena
el aparato urinario. Si nosotros pensamos que el aparato urinario tiene una dinámica, es decir, que se mueve el aparato urinario, ¿de qué manera? Llenando y vaciando la vejiga. Si yo lleno la vejiga, como en la primera imagen esta que está acá, mi vejiguita, que es un globo, se va a ir llenando progresivamente, hasta que nos da deseo intenso de orinar. Ese deseo intenso de orinar, cómo se calma? Orinando, justamente. Por eso, nosotros llamamos lo que es esto fase de llenado y fase de vaciado. Cuando se va llenando la vejiga es el llenado, cuando uno va al baño y hace pis, la fase de vaciado. Son dos fases. Una vez que termina la fase de vaciado, comienza nuevamente la fase de llenado otra vez. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los chicos que tienen generalmente el mielomeningocele y les da este tipo de alteración? Se pierde esta fase, la fase de vaciado. Entonces ahí entramos con los problemas. ¿Por qué? Porque prácticamente el paciente con mielomeningocele llega completamente en la fase de llenado. Pero mi hijo orina. Entonces la clásica pregunta es, si mi hijo está orinando, ¿por qué tiene fase de llenado solamente y tiene fase de vaciado? Bueno, el ejemplo característico es este que está acá. El paciente llena la vejiga, rebalsa la vejiga y empieza a perder, pero no tiene una fase de vaciado, no logra vaciar la vejiga. Es por eso que este trastorno está relacionado, porque esa unión del sistema nervioso junto con la vejiga a través de esos cablecitos que hablábamos inicialmente se ha perdido. Lo mismo le pasa al intestino, que pierde el dominio o el manejo del sistema nervioso porque ha perdido la unión con esos cablecitos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día para dar soluciones a esos trastornos? Uno, como seguramente ya lo hicieron en los talleres anteriores, es el cateterismo intermitente limpio, el cual no me quiero detener demasiado porque entiendo de que ya lo han tenido, ya se ha explicado en profundidad, pero sí quiero decirles que para poder lograr dar soluciones a el trastorno de la vejiga neurogénica, es necesario o será necesario utilizar cateterismo intermitente. Ese cateterismo intermitente va a provocar de que uno pueda vaciar la vejiga y hacer justamente el vaciado, que no lo puedo hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer mi vejiga, mi sistema nervioso no me permite vaciar. La otra pasa también cuando hay evacuado intestinal periódico. Ya que mi intestino ha perdido el control neurológico, yo debo hacer el vaciado intestinal en forma periódica porque mi intestino por sí mismo no lo puede hacer. Siguiendo más adelante, yo quiero comentarles algunos pequeños detalles del mielomeningocele que me pareció interesante traerles. Y es que básicamente, la causa más frecuente de vejiga neurogénica es el desarrollo normal del conducto medular y la médula espinal. Es decir, el mielomeningocele, el lipomeningocele o el meningocele, que son los trastornos a los cuales habitualmente ustedes conocen y que alguno de sus hijos puede tener. La incidencia es de 1 en 1000 nacimientos en la mayoría de las estadísticas que se señalan, y es importante la relación que hay con los hermanos. Los hermanos de pacientes con mielomeningocele también tendrán chances que los nuevos hermanitos puedan llegar a tener probabilidades de tener el diagnóstico de mielomeningocele. Sin lugar a dudas que el folato, el ácido fólico, está ampliamente relacionado con los trastornos de la normalidad del mielodisplásica. No me quiero extender demasiado en esto porque entiendo que neurocirugía también ya les explicará más al respecto. Había un par de datos que sí me gustaría mostrárselos y que tienen que ver con un registro nacional de anomalías congénitas, el RENAC, donde hay casos reportados, en este caso
por ejemplo, que yo he logrado juntarlos del 2009 al 2012, donde ¿qué es lo que se ve? Si uno analiza que la provincia de Santiago del Estero tiene 11 casos con una prevalencia de 9,82 cada 10.000 nacidos vivos. Y si ustedes se relacionan, verán que en Tucumán hay de 7,14, Salta de 5,47 y Jujuy de 4,56. Cada 10.000 chicos que nacen vivos, en Santiago hay una prevalencia de 9,82. Mucho mayor que lo que pasa en el resto de las provincias del interior, con excepción de Catamarca, que llega al 14,53. Como para darles un pantallazo sin entrar a hablar técnicamente de lo que es la vejiga neurogénica, yo les traje un gráfico lo más sencillo posible de entender. Y eso se refiere a que la vejiga, que es este globito que tiene acá, puede ser de 4 formas básicamente. Una vejiga relajada, grande, sin presiones, que se relaciona con un esfínter que tiene un aspecto cerrado, abierto, abierto o cerrado, las 4 posibilidades. Entonces, de acuerdo al tipo de vejiga, de comportamiento que tenga la vejiga, va a ser el tipo de tratamiento que requerirá cada paciente. Como dije al principio, ustedes recuerden de que esta vejiga ha perdido la capacidad de vaciarse por completamente solo. Por lo tanto, al no poder vaciar, necesita hacer cateterismo intermitente. Ahora, ¿qué pasa durante el llenado? Pasa lo que les estoy mostrando en este gráfico. La vejiga, si es una vejiga redondita, lisa, sin problemas y con un esfínter que se cierra, yo haciendo cateterismo intermitente, vaciando la vejiga en forma periódica, voy a tener un chico que no se va a mojar, un paciente que puedo sacarle el pañal, pero distinto del que está a la derecha, el gráfico que está a la derecha, donde tengo una vejiga grande, lisa, de buena capacidad, pero el esfínter no se cierra. Entonces, por más que le haga cateterismo bueno, el paciente siempre va a estar perdiendo pis. Y ese paciente es el que requiere y que va a necesitar el día de mañana que yo le haga algún tipo de tratamiento para poder cerrarle el esfínter. Entonces ya tenemos la segunda chance, la segunda posibilidad, el segundo problema para cual necesitará tratamiento. El tercero, ¿cuál es? El tercero, que está abajo a la izquierda, es la vejiga que está como achicharrada, como rígida, como dura, que tiene mucha presión, y tiene mucha presión y a la parte tiene un esfínter que se cierra. Es decir, este es el paciente que nosotros llamamos de alto riesgo. Ese es el paciente cuando hacemos un estudio, vemos que tiene una vejiga achicharrada, pequeña, chiquita, con gran presión y que tiene un esfínter cerrado. Ese paciente, si uno no lo controla de cerca, rápidamente va a dañar los riñones. Y eso es lo que queremos evitar. Por cuarta y última opción, tenemos el paciente que tiene la vejiga achicharrada, cerrada, chiquita, pero que tiene un esfínter laxo, que no se cierra, que no tiene altas presiones. Entonces, ese paciente sí requerirá un tratamiento para la vejiga y sí el esfínter va a perder, pero no tiene tanto riesgo como tiene el otro tipo de paciente que señalamos recién, como es el tercero. Normalmente, ¿cómo se evalúa un paciente con mielomeningocele? Bueno, para poder llegar al diagnóstico de lo que vimos recién, es decir, para poder saber qué tipo de vejiga de esos 4 pacientes, en dónde está el paciente, sería ideal hacer todos estos estudios. Hay que hacer análisis de sangre, análisis de orina, ecografías, cistoretrografías, estudio de medicina nuclear, estudio aerodinámico. Cuando uno hace todo esto, uno puede llegar al diagnóstico y decirle, mi hijo tiene este tipo de vejiga, y de acuerdo a este tipo de vejiga, será el tipo de tratamiento que va a requerir. Una vez que uno hace el diagnóstico, que hace el diagnóstico de dónde se encuentra parado, y sabiendo perfectamente
cuál es el riesgo, porque acá hablamos de riesgo. Acá hay que tener en cuenta que los pacientes cuando nacen, uno categoriza qué tipo de riesgo tiene ese niño. Riesgo bajo, moderado, severo. No es lo mismo un paciente que tiene un riesgo bajo, que probablemente requiera un tipo de manejo mucho más tranquilo, a uno de riesgo alto, donde muchas posibilidades tendrá de perder los riñones si uno no hace cosas rápidamente. Es así que en el mundo hay dos tipos de manejo, como ven acá. Uno que es el manejo expectante y otro que es el manejo proactivo. Y si ustedes recorren el país y recorren distintos centros, como muchos de ustedes, pacientes con mielomeningocele, les pasa, van a ver que no en todos los lugares se piensa o se hace las cosas iguales. ¿Por qué? Porque hay corrientes en el mundo que tienen un manejo mucho más conservador, expectante, y hacen algo solamente en el caso de que el aparato urinario tenga cambios. Pero puede pasar de que esos cambios a veces lleguen tarde si uno no hace los controles a tiempo, con las condiciones necesarias y, por supuesto, al alcance de todos los estudios disponibles. Y por otra parte, hay centros donde tienen un manejo más proactivo, se llama así. ¿Qué significa eso? Que más rápidamente comienzan a tratar los pacientes. Esto es, por ejemplo, poner los pacientes desde los primeros meses de vida, hacerle todos los estudios, hacerle las urodinamias, ponerlo en cateterismo intermitente, darle oxibutinina, hacer todo lo que haga falta desde los primeros meses de vida, a diferencia del primer caso, que es solamente hacerle tratamiento cuando hay algún tipo de alteración en el aparato urinario. Por supuesto que eso uno debe charlarlo con su médico, charlarlo con el que está manejando el centro para ponerse de acuerdo en cómo va a encarar el tipo de tratamiento para nuestro paciente. ¿Cuáles son los objetivos de tratarlo? Los objetivos no son demasiados, pero si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que yo quiero con mi niño? Yo quiero que tenga la orina, la dentro, pero con bajas presiones. Otra es que guardan 4, 5, 6 veces al día, como cualquier persona haría normalmente. ¿Qué pasa? Muchas veces lograr almacenamiento a bajas presiones y vaciar la vejiga no es tan fácil porque neurológicamente se ha perdido el control. ¿Eso qué va a llevar a lograr este tipo de objetivos? Que haya desinfecciones urinarias, que pueda conservar los riñones sanos, que no pierda los riñones y que no tenga pañal, que tenga continencia urinaria. Esos objetivos van a provocar este tipo de consecuencias. Fundamentalmente, y esto ya lo han charlado, no voy a detenerme mucho, pero sí solamente para recordarles que el cateterismo intermitente limpio puede hacerse a través de los orificios naturales, como es la uretra, el varón y la mujer, o a través de orificios que los hacemos quirúrgicamente, porque hay pacientes que no pueden hacerse el cateterismo por la uretra, entonces nosotros les hacemos un agujerito por donde pasar la sonda, poder llegar a la vejiga y vaciarse, como en el caso de este niño que estamos viendo acá. Bueno, nosotros cuando hablamos de objetivos podemos dividirlos a los pacientes más pequeñitos, que son los neonatos, los recién nacidos, y los pacientes de primera niñez, los pacientes desde el primer año de vida hasta los 3, 4 años de vida, que son dos cosas básicamente para tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero yo de mi bebé? Yo quiero que mi bebé tenga función renal normal. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, función renal normal. Y lo otro es que no haga infecciones urinarias. En cambio, cuando el chico se hace más grande, ya el mismo paciente, la familia, el entorno, pide qué cosa, continencia. Ya no quiero estar a los 5, 6, 7 años yendo a la escuela con pañal. Ya no quiero tener olor a pis. Ya no quiero tener olor a caca. Ya quiero tener continencia urinaria y fecal. Y cuando se hacen más grandes, ya quieren tener independencia, es decir, ya no quiero que la mamá me ponga el cateterismo, ya no quiero
que me ayuden a hacer las cosas, quiero hacerlo solo y quiero tener actividad sexual. Básicamente son los objetivos de tratamiento de los pacientes con mielomeningocele. Esto quizá es un poco largo, pero quería traerles un poquito qué es lo que hacemos quirúrgicamente. Nosotros lo hacemos, tratamos de que las vejigas, como les mostraba en el gráfico rojo, que son muy chiquititas, nosotros le podemos hacer tratamientos dentro de la vejiga, como por ejemplo la infiltración con Botox, que le ponemos toxina botulínica, eso les aumenta la capacidad vesical, pero eso es temporario, generalmente dura 6, 8 meses y hay que volver a reinyectarlo. O hacemos procedimientos quirúrgicos en la vejiga, nosotros generalmente podemos ampliarlas y aumentar la capacidad. En el medio de esa situación puede pasar que el paciente no llegue hasta el momento de la cirugía y tenga que hacer lo que se llama una derivación urinaria. Esa derivación urinaria que es nada más ni nada menos que un agujerito dentro en la piel, como si fuese un ombligo, a nivel de la vejiga para que la pis salga por ahí y entonces no tenga problemas de dañarlo al riñón. Eso ocurre muchas veces cuando el paciente tiene graves complicaciones con infecciones urinarias incontrolables o cuando la presión de la vejiga es muy grande o el paciente es muy pequeño y yo necesito hacer algo porque si no el paciente va a perder los riñones. La ampliación vesical es el último lugar donde nosotros queremos llegar, pero que muchas veces es necesario para poder lograr que la vejiga sea grande, tenga bajas presiones y no dañe los riñones. Los dos últimos ítems son los ostomas cateterizables continentes. ¿Qué significa eso? Lo que le mostraba en la figura de recién. Un agujerito por donde en el abdomen pasar una sonda, llegar a la vejiga, vaciar la vejiga y no necesitar la uretra para poder hacer el cateterismo intermitente. Por último, las cirugías en el cuello vesical son para aquellos pacientes en los cuales su esfínter tiene baja capacidad de cierre, no cierra bien el esfínter, pierde orina, y yo colocándole un esfínter artificial logro de que deje de perder orina. Esto es un pequeño ejemplo de cómo se hace una ampliación vesical. Se abre la vejiga al medio, se utiliza el intestino para hacer un parche, aumentar el tamaño de la vejiga y de esta manera lograr tener una gran vejiga en lugar de una vejiga pequeña. Y con el apéndice secal que está señalado ahí, hacerle un tubito que desemboca a nivel del ombligo, a través del cual voy a hacer cateterismo intermitente para poder vaciar la vejiga en forma periódica. Esto es un esfínter artificial. Es un dispositivo que tiene un manguito que va debajo de la vejiga, que cierra y tiene otro dispositivo a nivel del escroto o del labio, el cual uno comprime, aprieta con la mano para que se abra el manguito, pueda pasar la sonda, vaciar la vejiga, después se cierra y el paciente queda continente sin que pierda orina. Esos son los procedimientos quirúrgicos a grandes rasgos, que es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Como para ir terminando y darle las conclusiones y escuchar las preguntas que seguramente tienen para hacer, quiero decirles entonces, como conclusión, siempre nosotros tratamos de cómo sea preservar la función renal. Este es nuestro objetivo número uno. Cuando haya trastornos en la vejiga, lo que más va a generar daño es a nivel del riñón. Como segundo punto, queremos lograr que nuestro paciente tenga continencia urinaria y de materia fecal, que poder sacarle el pañal, que no esté con pis y caca permanente y lograr de esta manera una independencia del paciente. Una evaluación precoz del neonato una vez cicatrizado el defecto neural. Para nosotros tomamos en general una conducta proactiva. De las dos que les señalé, nosotros somos más partidarios de tomar una conducta proactiva. Cateterismo intermitente desde el comienzo, oxibutinina del comienzo y control de las infecciones urinarias.
siempre que podemos, tratamos de apenas podamos hacer una urodinamia y determinar el riesgo que tiene el aparato urinario alto en los pacientes, porque nosotros generalmente vemos pacientes, muchos del interior, y algunas veces el paciente viene y por ahí no viene más. Entonces, por ahí es la única chance que tenemos de decirle cuáles son los riesgos que tiene el paciente y comenzar el tratamiento desde el comienzo. Por último, tratar de decir cuál va a ser el seguimiento, tratar de contactarnos multidisciplinariamente con el resto de los especialistas que pueden manejar al paciente y de esa manera lograr poder llegar a un final feliz y a una madurez sin complicaciones y sin secuelas. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algunas preguntas, o no sé, doctora, cómo quiere que sigamos. Muchas gracias, doctor. Sí, como veo muchas mamás de pacientes conocidos que están conectados, está la mamá de Mir, de Ciro, está Valentina. Si quieren ir haciendo preguntas, lo pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras, o si no, lo pueden hacer desde el chat. ¿Hay alguna pregunta? Anímense a hacer preguntas, porque en los talleres anteriores todos participaban y hacían preguntas. Doctor, me parece que usted la está intimidando. Les doy miedo, sí. Me parece porque eran, bueno, buen día, doctor, Dios le bendiga. Ahí está la ¿Qué mamá tal? de ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, ¿Cómo está señora? usted? ¿Cómo anda? No sé si nos Muy recuerda a bien. nosotros. Somos de Campo Sí, Alto, del departamento Alberdi. sí, de lejos, de lejos. Sí, sí, sí. Sí, hemos andado este año, hemos estado con Sí, usted. sí, Así así que es, a así es. Ciro, dentro de todo, anda bien, pero he estado escuchando atentamente lo que usted explicaba ahí, que ¿Se esa es mi entiende? pregunta también, si hasta Sí, cuándo va a usar pañales. Hasta él claro. mismo también me pregunta. Ciro ya tiene Bueno, 8 años. bueno, ahí por eso justamente hacía la aclaración. Nosotros hasta la edad escolar, le llamamos, que es justamente donde el paciente comienza a tener edad social. ¿Por qué? Porque el chico mismo empieza a reclamar cosas. Cuando es más Sí. chico, por ahí no hace tanta pedido, pero cuando empieza a la edad escolar, el paciente ya no quiere usar pañal, ya no quiere tener olor a pis, ya pretende tener continencia. Entonces, bueno, ese es el momento en que la decisión del paciente, más que de la familia, tiene que ser. ¿Por qué? Porque para eso nosotros necesitamos que el paciente, generalmente lo ideal es que haga autocateterismo. Sí. Entonces, una vez que hace autocateterismo, él mismo va a poder ser independiente y controlar su continencia y sus problemas. Entonces, a partir de ese momento, cuando el paciente ya lo pide, nosotros hacemos una serie de estudios especiales para poder proponer el tipo de tratamiento para lograr continencia urinaria y fecal. Entonces, Ciro está en la edad ideal, porque justamente está en el momento en que él puede ya entrar en el plan de sacada de pañal, que es Sí. justamente la edad ideal. Para eso necesitamos completar, hacer cisturetros, hacer urodinamias, completar con ecografías pre y postmiccionales, hacer urovideos, es decir, ya específicamente dedicados a resolver el problema de la continencia urinaria y la materia fecal. Bien, 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 Está en bien. la edad ideal, está en la edad ideal. Doctor, Sí, sí, sí. disculpe, para que las mamás lo puedan ver, porque está todavía compartiendo pantallas de su presentación, deje de compartir, así lo pueden ver. Bueno. Es importante, vamos conversándolo hasta que usted se lo pueda ver, el tema que mencionó del autosondaje, como un punto importante para plantear algo ya en la edad escolar. Nosotros tenemos un grupo grande de niños y bueno, nos cuesta mucho la idea del autosondaje, ¿no? Así que es importante remarcar que a los 8 años ya perfectamente nosotros lo acompañamos en
en el aprendizaje que se pueden hacer el autosondaje. ¿A partir de qué edad usted recomienda el autosondaje, doctor? Eso vuelvo de nuevo un poco a la decisión del paciente. Yo tengo pacientes que son increíblemente a los 5 años se hacen autocateterismo. Y a mí me sorprenden. Y son chicos que ya ellos mismos desde los 5 años decidieron hacerlo. Cuanto antes el paciente comience a hacer el autocateterismo, siempre es un beneficio para el paciente y para la familia, sin dudas. El paciente con autocateterismo es un paciente que va a poder ir a los campamentos, a las casas de los amigos, que va a poder hacer pijama party, que va a poder salir a todos los lugares. ¿Por qué? Porque se va a manejar solo. Entonces, esto debe ser una cuestión de que no tenerle temor, no tenerle miedo al problema, ya que el autocateterismo bien manejado, cuando uno lo controla al principio, el paciente va a tener una independencia mucho mayor de la que tendría cuando depende de papá, mamá, tío o hermana para hacer el cateterismo, y eso genera mucha dependencia, mucha dependencia. Así que nosotros desde los 5 años empezamos a insistir que hay que procurar al paciente que comience a hacer autocateterismo. ¿Cómo hacemos? Desde el comienzo decimos que al paciente, enseñarle al chico cómo debe preparar todo el material. Eso es un paso fundamental. Es la parte teórica de cómo se hace el cateterismo. Tiene que traer la sonda, tiene que traer los elementos para lavarse, tiene que lavarse las manos, tiene que tener higiene de los genitales, todo cómo debe hacer, cómo la posición que tiene que tener. Una vez que aprenda todo eso, nosotros, o sea, el encargado de cateterismo lo hace a cateterismo y hacer que el paciente se lo saque al catéter. Eso le da mucho mayor manualidad y le da mucha sensibilidad al paciente para saber cómo manejarse con el tema de las ondas. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, acá en el chat, Doc, hay una pregunta referida al vaciado intestinal, ¿cómo se haría? Si bien habíamos pensado en otra charla el tema de intestino neurogénico, no sé si quiere comentar algo. Bien, yo básicamente, como dije, yo sí prefiero que hable más un gastroenterólogo al respecto, pero yo le puedo dar algunos tips justamente que el intestino necesita vaciarse periódicamente, así como la vejiga. Ese vaciamiento nosotros lo hacemos a través de procedimientos que al principio hacemos tratamientos por boca y después hacemos activamente a través de vaciados periódicos. El problema del manejo de la evacuación intestinal con laxantes es que genera que el paciente va a estar siempre sucio, porque no puede llegar a controlar el paciente neurogénico el momento en que puede evacuar el intestino. Entonces, darle laxantes a pacientes que por naturaleza son constipados va a generar que puede evacuar, pero no va a poder generar el momento y el control del momento de cuándo evacuar. Por eso, los pacientes, una vez que se van haciendo más grandes, lo ideal es ponerlos en plan de enemas. Ese plan de enemas va a generar de que yo puedo decir, yo a las 6 de la tarde libero mi actividad, me hago un enema, a las 6:30, 7 ya estoy listo, ya evacué el intestino, puedo salir de nuevo y no me mancho, no estoy sucio y no voy a tener pérdida de materia fecal. Eso es básicamente. La forma de evacuación intestinal, bueno, ya lo van a poder explicar mejor, pero básicamente son con microenemas, con enemoles o con ciertos dispositivos modernos que ayudan enormemente a producir esto, como son de Coloplast, tiene un peristin, que es un dispositivo especial para realizar evacuaciones intestinales, lo cual es una tremenda ayuda. Uno, una vez que empieza a utilizarlo, se da cuenta que es una tremenda ayuda, genera de que haya limpieza intestinal y evitar pérdidas que son muy incómodas, como son pérdidas de materia fecal,
cuando socialmente el paciente está en una situación donde no debería tenerlas. También quirúrgicamente podemos realizar situaciones de manejo de enemas anteroras a través de una técnica que se llama de Malone para evacuar el intestino. Sí, en ese sentido, bueno, es el compromiso del próximo taller. Vamos a buscar así un referente en la parte de gastroenterología como para que trabajemos sobre el tema del intestino neurogénico, porque sí es evidente que para evitar las infecciones urinarias debemos tener un intestino con una evacuación frecuente. O sea, nosotros vemos la asociación en los periodos de mayor constipación asociada con las infecciones urinarias como un factor que favorece la infección urinaria, así que hay que trabajar mucho ese tema. Con los papás lo hablamos, el tema de la evacuación intestinal. No sé si las mamás tienen alguna otra pregunta. Hola, doctora, doctor Gangiulo. Yo más que una pregunta, quizás lo que querría saber, yo soy una mamá de una nena con mielo que tiene 6 años, y la verdad que por muchos factores, quizás por ahí por uno dejarse o temor, la verdad que mi niña de 6 años todavía no tiene todos los estudios, ni tampoco una urodinamia de sus riñones. Ella sí le hago el vaciado con el cateterismo, pero bueno, obviamente que ha sufrido en estos 6 años infecciones urinarias. Y bueno, la verdad que a veces también por un tema laboral uno se deja estar, deja pasar el tiempo. Sí. Y por eso le digo, ella en estos 6 años nunca ha podido hacer, nunca le he podido llevar a hacer una urodinamia, nada con usted, ni que la vea usted, nada. Por ahí yo pienso, o sea, dentro mío con respecto al riesgo que eso produce, no saber el tema de sus riñones, como dice usted, el tema de la vejiga y todo eso. Pero bueno, por eso quiero tratar de planificar para no dejar pasar más tiempo, para poder llevarla a hacerse esos estudios importantes para saber cómo está ella. Ella tampoco nunca ha tomado medicación, nada de eso con respecto a eso que usted mencionaba, la oxybutinina, esas cosas. Y yo quería saber si, o sea, más que nada para saber si es muy riesgoso haber dejado pasar tanto tiempo, si estoy a tiempo todavía de que no se le hayan afectado, por decirlo, sus riñones y eso. Sin lugar a dudas, que si tienen 6 añitos, puede ser que tenga algún tipo de situación de riesgo que hay que evaluarla cuanto antes. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces puede ser que de esos 4 gráficos que te mostré, si tu hija está en una situación de que tiene una vejiga de alto riesgo, puede generar daño renal, y bueno, y ese daño renal en general es irreversible muchas veces. Así que por favor te pido cuanto antes avanzar con el tema porque es fundamental. Bien, bien, muchas gracias, doctor. No, de nada. En ese sentido, doctor, bueno, ella es la mamá de Eunice, que forma parte de los fracasos como equipo, en el sentido de que ella hace sus controles de laboratorio, hace el sondaje, pero bueno, no hemos logrado que Eunice llegue a hacerse la urodinamia, tal vez como dice la mamá, por temores. Es importante que la experiencia de los otros sirva a los otros papás de niños pequeños, que son estudios que hay que hacerlo, y como dice el doctor, cuanto antes se haga, se define el tratamiento, y a la larga son los mecanismos que tenemos para prevenir y evitar la enfermedad renal, que una vez que se instala es irreversible. Así que es importante que tomemos conciencia que los estudios que nosotros solicitamos es porque así se los necesita, y digamos, más allá de nuestros temores, hay que vencer esos temores por el futuro de nuestros hijos, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Hola, buen día. Mi nombre es Fanny, somos de Rosario. Nosotros estamos con Albertina, que tiene 13 meses, es una bebé con mielomeningocele, fue operada intraútero en la semana 26 de gestación. Y queríamos compartirle que nosotros, por ejemplo, en el día de ayer realizamos una urodinamia. Ella va progresando con el tratamiento del sondaje intermitente y la oxybutinina.
Y también hemos tenido episodios de infecciones urinarias, quizás uno trata de hacerlo de la mejor manera posible, pero bueno, a veces evidentemente debemos cometer algún error y terminamos en estos episodios de infecciones que se terminan tratando, pero que no tengan miedo las mamás. Albertina ayer lloró mucho en esta urodinamia, no estuvo cómoda realizándola porque ya tiene 13 meses y como que entiende que están invadiendo su cuerpo, pero es una herramienta que nos da mucha información y nos ayuda mucho para seguir con su tratamiento, y gracias a ella, a eso ella va progresando. Era para compartir mi experiencia. Muchísimas gracias, Fanny, por tu experiencia. Es muy enriquecedora saber cómo, incluso habiendo tenido la oportunidad de la cirugía intraútero, hay situaciones digamos, que igual uno nos va a tener que enfrentar. Y bueno, entre las mamás y la experiencia entre ustedes ayuda mucho tal vez a convencer a otras mamás. Un par de puntitos ahí te quería dar, algunos tips. ¿Se escucha, doctora? Sí, se escucha, doctor, perfecto. Respecto de la cirugía intraútero, la mayoría de los trabajos actuales que se han visto provocan mejoría en muchos aspectos, pero lo que todavía no se ha logrado modificar ni mejorar con respecto a los controles es sobre la función vesical. Es por eso que los pacientes A ver, ¿se escucha? ¿Hola? Ahora sí, doctor. Nada, me refería que es importante, a pesar de tener las cirugías intraútero, los resultados de la cirugía intraútero respecto de la función vesical todavía no se ha logrado modificar demasiado con respecto al grupo control. Es por esto que los chicos necesitan una evaluación bien, como dijo Fanny, bien importante para poder saber y categorizar el grado de riesgo que tienen sus niños. Con respecto a las infecciones urinarias, todo paciente que se encuentra en cateterismo intermitente va a presentar con muchas posibilidades tener bacteriuria permanente, es decir, cuando uno le haga un cultivo de orina, siempre van a encontrar la presencia de germen, y eso no necesariamente es una infección urinaria, sino es presencia de bacterias, se llama bacteriuria asintomática, y no requiere tratamiento, no requiere, tenga la edad que tiene, no requiere tratamiento, solo en el caso de que tengan síntomas. Es por eso que los pacientes con cateterismo intermitente van a tener la presencia de gérmenes, pero no hace falta darles antibiótico en forma permanente. Doctor, aunque el urocultivo dé positivo. Exactamente, eso es así. Eso se llama bacteriuria permanente. Por eso es que la idea con estos niños es solamente hacerles los cultivos para tener el control del germen por si se pone sintomático. En los pacientes pequeñitos, la sintomatología puede ser fiebre, falta de crecimiento, no aumento de peso, llanto permanente o dolores de algún tipo que pueda tener referido el paciente. Pero los pacientes, por más que tengan cultivos positivos, no son necesariamente tratables. No hay que tratar los pacientes con cateterismo intermitente. No son infecciones urinarias verdaderas, son bacteriurias asintomáticas. Así que no te vuelvas loco. No te vuelvas loca, Fanny, tranquila con eso. Bien. Doctor, ¿y tiene mucha incidencia? Porque yo noto cuando a ella le cuesta mucho ir al baño, o sea, alargar la materia fecal, es cuando terminamos con un cuadro de infección urinario casi siempre. ¿Está muy relacionado? En las mujeres, sobre todo, el trastorno de la constipación, que justamente es por el intestino neurogénico, está ampliamente relacionada a la infección urinaria. Cuanto mayor acumulación de materia fecal tenga, mayor incidencia de infecciones urinarias. Bien, doctor, muchas gracias. Doctor,
Una consulta más sobre ese tema con respecto a eso de los uricultivos positivos y que no siempre se tratan. Mi hija, gracias a Dios, en estos 6 años nunca ha sufrido fiebre, ni, qué sé yo, ni que no pueda sondarla eso, pero por ahí hoy en día ella se queja de dolor ahí en la vagina, por decirlo, o cuando a veces la sondo. Eso es defecto o efecto de las infecciones urinarias. Bueno, eso habría que evaluarlo, a ver si hay algún tipo de trastorno local o si es que ella tiene una sensibilidad determinada localmente. Hay algunos pacientes que tienen algún tipo de sensibilidad local y eso sí puede hacer que cuando uno haga el cateterismo tenga mayor sensibilidad. Eso habría que hacer una evaluación neurológica un poco más detallada para ver qué tipo de sensibilidad local tiene a nivel de la uretra y el periné. Va a ser importante, Lidia, que lo lleves, que llegue la Eunice al doctor, al urólogo, que haga la urodinamia, ¿ah? Te va a obligar a que la haga sí o sí, ¿ah? Doctor, No, ya sí, estamos llegando al tiempo del sí, Zoom, así que bien. bueno, cualquier otra pregunta que tuvieran las mamás los pueden hacer por el chat o ya por privado y después la vamos evacuando. Quiero agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy, a las mamás que Muchas se han gracias. conectado y bueno, comprometernos a un próximo taller ya con otro especialista acerca del intestino neurogénico. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables. Ustedes saben que acá estamos dispuestos siempre, estamos en el Hospital de Niños. Nosotros desde el año 95 que tenemos el equipo de mielomeningocele y bueno, tengo muchísimos pacientes y amigos de Santiago, así que pero bueno, hoy ya en día en Santiago también hay un montón de gente de referencia. Está el amigo, el doctor Cinquegrani, está el doctor Medina, el doctor Salomón, la doctora Gómez Macedo. Es decir, hay un montón de especialistas hoy que yo tengo amplio contacto con ellos, así que a través de ellos podemos evacuar las dudas y lo que necesiten. Así que bueno, Bueno, gracias por la invitación. gracias a usted y gracias a doctor, Coloplast también que por la charla. permitió y favoreció, digamos, este encuentro con usted. Así que quedamos en contacto, doctor. Muchísimas gracias. El gusto, que anden bien. Chao. Adiós, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta Chao. luego.